orar. Así que Efesios capítulo 1, versículo 15, vamos a estar leyendo hasta el versículo 19 para tener un contexto. Cuando lo tengan pueden decir amén. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Como acostumbramos, obviamente, arrancamos con nuestro punto principal, el concepto medular de lo que vamos a estar viendo en estos versículos, y serían: nuestras oraciones deben de dar gracias constantemente por la fe que tenemos en el Señor Jesús y por el amor que tenemos por todos los hermanos. Ese sería el resumen de lo que vamos a ver, y en nuestro bosquejo vamos a ver 3 puntos sencillos. Número 1, acción de gracias por la fe de los santos, el versículo 15, la parte A. El segundo encabezado, amor por todos los santos, el mismo versículo 15, la parte B. Y nuestro tercer encabezado sería acción de gracia incesante de Pablo, que sería el versículo 16. Así que eso va a ser, como quien dice, el bosquejo que vamos a estar trazando en el día de hoy. Esperamos que usted pueda seguir con sus notas ahí. Al comenzar nuestra nueva serie, particularmente sobre la oración, que vemos el apóstol Pablo en Efesios 1, de versículo 15 al 16, nos encontramos en el umbral, diríamos, de uno de los tesoros más profundos del Nuevo Testamento. Escrito por el apóstol Pablo durante su arresto domiciliario en Roma. Esto se cree que sucedió dentro del año 60, 62 después de Cristo. Y la epístola de los Efesios es una obra maestra que entrelaza la teología elevada con las realidades prácticas de cómo vivir la vida cristiana. Esta carta dirigida a los creyentes en Éfeso, una metrópolis bulliciosa de comercio, cultura, pluralismo religioso en Asia Menor, mejor conocido hoy en día como Turquía, sirve no solo como una piedra angular doctrinal, sino también como una comunicación pastoral sincera. Éfeso era una ciudad conocida por su significativa diversidad religiosa en el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Usted obviamente ha visto los documentales en National Geographic. Uno de estas maravillas está en esta ciudad de Éfeso. Un crisol de deidades grecorromanas y orientales estaban incluidas en esta sopa, ¿verdad?, religiosa, ecuménica. Y en este contexto la carta de Pablo habla un volumen sobre la unidad, identidad encontrada en Cristo, y ya hemos cubrido las posesiones suyas en Cristo, los primeros versos que habíamos visto en las semanas pasadas. Entonces, como hemos visto en el primer capítulo de Efesios, de cual se extrae el texto de nuestra serie, establece una magnífica base celebrando en particular las bendiciones espirituales en Cristo otorgadas a los creyentes, que lo habíamos visto y lo vamos a ver de nuevo. ¿Se acuerda? Elegidos, adoptados, redimidos y sellados por el Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a enfocarnos en estos versículos 15 al 16. Encontramos a Pablo haciendo la transición de un desbordamiento doxológico. Doxología es adoración, para que me entienda. De alabanza por la gracia de Dios en Cristo, en un momento personal y pastoral de agradecimiento e intercesión por los creyentes en Efesios. Permítame leerlo de nuevo, creo que es importante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, estos versos encapsulan el corazón de la relación de Pablo con la iglesia de Éfeso, una comunidad que él había pasado considerablemente mucho tiempo enseñando, nutriendo. Teológicamente, estos versos son un testimonio de la interconexión de la fe en Cristo y el amor a los santos. Y
recuerde que aquí muchas de estas temáticas, en lo que son las epístolas pastorales, vamos a ver que se cubren los temas una y otra vez. Cuando nosotros estuvimos estudiando por primera de Juan, habíamos visto esta idea de amar a los hermanos. Entonces, de una forma muy particularmente, parece que esto es un asunto que el Espíritu Santo tiene que repetirle a todas las iglesias, y estas ideas surgen de nuevo, y esto es un concepto que Pablo ahora va a mostrar dentro del texto. Entonces, en esta serie vamos a profundizar en la importancia de la fe y el amor como una evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, explorando cómo estas virtudes impactan nuestra comprensión de Dios, nuestra identidad en Cristo y nuestras relaciones dentro del cuerpo del Señor. Entonces, históricamente, entender el contexto de esta carta en un mundo greco-romano más amplio enriquece nuestra apreciación de ¿qué? De los desafíos y oportunidades que enfrentaron los primeros cristianos. Entender cómo es que vivían nos da más claridad de por qué es complejo el problema, la tentación, la situación que están enfrentando. Entonces, también nos ayuda a ver la naturaleza radical del mensaje de Pablo de unidad en Cristo contra el telón de fondo de una sociedad profundamente dividida. Y eso siempre ha sido el caso. Y a medida que desglosamos estos versos en esta mañana, también consideraremos cómo esta antigua carta habla a la iglesia contemporánea que somos nosotros, llamándonos a una fe renovada en Jesús y un amor que se desborda hacia todos los santos. No es meramente una fe en el Evangelio, no es meramente fe en Cristo, sino el resultado de lo que causa esa fe. Y quisiera entonces tal vez comenzar con una ilustración sencilla. Imagina una vasta red de micelios subterráneos, unas estructuras similares a las raíces de hongos que conectan los árboles en lo que los científicos llaman una red mundial del bosque. Y muy interesante, puede buscarlo más tarde. A través de esta red los árboles comparten nutrientes, se apoyan mutuamente en el crecimiento, incluso envían señales de socorro sobre amenazas ambientales. Eso es muy interesante. Cada árbol, siendo un individuo, contribuye y se beneficia de la salud del bosque entero. Así como el micelio sostiene la vida y la salud del bosque, nuestra fe y amor crean una red espiritual a través de la cual compartimos la gracia nutritiva de Dios y nos apoyamos mutuamente en el crecimiento espiritual y nos alertamos unos a otros sobre los desafíos y oportunidades para el testimonio en nuestro mundo. Pensé que cuando estaba leyendo esto en la semana me llamó mucho la atención y pude ver una conexión muy clara, y por eso ahora en Efesios 1:15 resalta la gratitud del apóstol Pablo por tal fe y amor en los creyentes en Efesios. Como los árboles en el bosque, la fe de cada creyente en Jesús y el amor por los cristianos no solamente fortalece su propia vida, sino que también enriquece a toda la comunidad, fomentando un ecosistema de fe vibrante de apoyo que es resiliente para todos nosotros. Así que traje la ilustración porque creo que es importante entender cómo es que nosotros muchas veces nos vemos como individuos dentro del cuerpo de Cristo, pero no entendemos la bendición que nosotros tenemos de estar unidos en Cristo. Voy a darle otra ilustración, también más práctica, para aquellos que no entendieron lo que es el micelio. Usted lo escucha en los celulares. Todo aspecto tecnológico, si usted está en este edificio y se conectó a la red, todos están conectados. De que usted entienda cuál es el beneficio de esa conexión y tome ventaja o no, eso es otro tema. Pero todos estamos de una forma u otra conectados. Entonces, si nosotros estamos todos conectados en Cristo y nosotros no estamos tomando ventaja de eso, el problema es nuestro. Y vamos a ver entonces por medio de la Escritura por qué y cómo nosotros podemos imitar este ejemplo del apóstol Pablo. Pasemos entonces, nuestro primer encabezado sería acción de gracias por la fe de los santos. Entonces ahora vemos en esta primer parte de lo que sería Efesios 1 versículo 15, y vamos a leer de nuevo lo que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, note ahí, por esta causa también yo, primer concepto, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Paremos ahí, que eso es lo que va a enfocarnos. ¿Qué es lo que entonces está diciendo Pablo y por qué lo está diciendo? Como usualmente acostumbramos, creo que sería sabio entonces nosotros comenzar, como quien dice, con una observación. Y la observación que yo diría para comenzar en este texto puede ser una pregunta. Una pregunta es parte de una observación porque la pregunta nos ayuda cuando usted está haciendo un estudio inductivo
a poder mejor entender lo que el autor está comunicando. Y cuando yo entonces estoy viendo esto, si yo me sentara con usted y vamos a estudiar de cero, yo haría la pregunta, ¿por qué o qué se refiere Pablo cuando dice, por esta causa también yo? Por esta causa. ¿Qué causa? ¿Lo que viene después de lo que está diciendo o lo que viene anteriormente? Entonces, Pablo está refiriéndose a lo que hemos no solamente tocado en los pasados sermones cuando vimos su introducción, la carta en los versos 1 al 3. ¿Usted se acuerda que comenzamos con la introducción y después pasamos a los versos 4 y 6, donde vimos que él habló de las bendiciones que recibimos del Padre? ¿Cuáles eran las bendiciones? Bueno, si vamos a generalizar dos, elección y predestinación. Entonces continúa Pablo hablando y vemos entonces los versículos 7 al 10, vimos las bendiciones que hemos recibido de parte del Hijo, el Señor Jesucristo, que son, como que dice, resumidas en la redención y perdón. Y continuamos leyendo y vimos la última semana que estuvimos predicando, las bendiciones que hemos recibido por parte del Espíritu Santo, las cuales son, y vimos, número 1, herencia. Nosotros a través del Espíritu Santo somos añadidos a la herencia del Señor Jesucristo. Usted es sumado a la familia de Dios. Y número 2, vemos que el Espíritu Santo es dado como un sello, como un anticipo. ¿Se acuerda que habíamos hablado de comprar casa? Usted se imaginó su casa favorita, hablamos de down payment, hablamos de dinero. Es algo que garantiza, es como una sortija de compromiso. El Señor dice, por cuanto tú eres mi hijo, yo te doy la sortija y esto garantiza que siempre estarás dentro del reino, dentro de lo que yo tengo debajo de mi dominio. ¿Usted se acuerda de la historia del hijo pródigo? Después de que el muchacho regresa, no le salió con un palo, aunque se lo merecía. Dice de que no solamente le dio un vestido nuevo, sino que le puso ¿qué en la mano? Un anillo. Hay una conexión. Y cuando nosotros somos salvos, es como que el Señor en nuestra mano pone, ¿verdad? Una forma, ese anillo que es el Espíritu Santo que dice, esto no se termina hasta que se consuma. Es una bendición ver eso. Entonces, es importante ver que Pablo está incluyendo en las realidades que hemos visto en los Efesios, estas posesiones en Cristo y que Él es partícipe de las mismas. También está a punto ahora de explicar que estas son las mismas razones que Él está dando o le motivan a dar gracias a Dios. Entonces, por eso dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Es interesante ver esto. ¿Por qué? Bueno, porque recuerde, una de las cosas hermosas del apóstol Pablo, mientras continuamos, él es una persona que es sumamente entregada. Un hombre difícil, fácil no es, un hombre muy difícil, pero un hombre que es bien entregado. Y cuando él podía integrarse en una familia, él daba el todo por el todo. Él no era mezquino. Él decía, tiraba las puertas por las ventanas. Porque ese es el tipo de amor que el Señor puso dentro de él, la cual causó amar a las iglesias y los hermanos que estaban delante de él. Entonces, si vemos otra observación, nota que la fe que está hablando este verso es una la cual siempre es en el Señor Jesucristo. Si su fe no está en el Señor Jesucristo, usted puede tener fe, pero esa fe no vale nada. Hablamos una vez de la persona, ¿se acuerda? Hacíamos como quien dice, me mofaba un poquito y decía de que la gente dice, tienes que tener fe, necesitas más fe. La pregunta es, ¿fe en qué o en quién? Porque el tener fe en sí misma no vale nada. Lo que da el valor a la fe es en qué o quién lo está depositando. Y por eso entonces cuando vemos este verso tenemos que hacer la observación de que la fe que de verdad tiene valor, la fe que de verdad va a causar cambio, la fe que va a causar reforma, arrepentimiento, es una fe que tiene que ser en el Señor Jesucristo. Amén. Y creo que es importante que recordemos que la fe verdadera, la que no es real, dará razones para evidenciar, y la que es real también dará razones para evidenciar. Por eso la gente, no, yo sé lo que yo creo. El problema no es si sabes lo que cree. El problema es si es verdad.
Ahí están las presiones. Y lo importante es que la fe cual Pablo está escuchando es una que está en Cristo. Y ahora quiero que sepas, hermano y hermana, que este estilo de oración, cuando estamos viendo cómo es que Pablo está, si tal vez nunca hemos leído otras cartas todavía juntos, usted pensará, bueno, el hermano Pablo es tan espiritual, me gusta cómo él ora. Wow, yo quisiera orar. Bueno, apunte, aprenda. Usted puede cambiar su forma de orar, no todo tiene que ser una lista de Navidad. A veces nosotros estamos acostumbrados a orar como si fuera una lista para lo que queremos nosotros. Y es interesante notar esto. ¿Por qué? Porque Pablo, de la forma que Dios lo estaba dirigiendo, él estaba como apóstol, ¿verdad? Los gentiles, a la iglesia de Cristo, tenía un amor particular y se puede ver en diferentes formas esa misma huella digital en su estilo de oración, diríamos. Miren lo que dice particularmente Colosenses 1, de 2 al 4. Mira algunas cositas y resaltan. Dice, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hay dos cosas aquí que están pasando. Número uno, parece que Dios escucha las oraciones de Pablo, porque aquello por la cual Pablo está orando se repite en las iglesias. ¿Está el texto? Él le da gracias a Dios por lo que Cristo ha causado en ellos, y al mismo tiempo lo que Dios ha causado en ellos es el amor que ellos se tienen los unos a los otros. Yo creo que es importante, hermano, que veamos esto. ¿Por qué? Porque había dicho que en esta serie que vamos a considerar revelando, como quien dice, el poder de la oración, y quise titularlo así porque creo que es un resumen de lo que estamos viendo. La oración de Pablo revela el poder de Dios tomando lugar en la iglesia. Entonces, podemos hacer algunas preguntas para comenzar, como quien dice, a tratar de aplicar. Entonces, la pregunta que yo tal vez tengo primordialmente es, si el apóstol Pablo, digamos, ¿verdad? Como las películas que usted ha visto que en las películas, esto es muy común hoy en día, tal vez, no sé si la serie que a usted le guste. Yo por lo menos pensaba en una que era la serie de los rápidos, Fast and the Furious, ¿verdad? Entonces, la última, había un personaje que había muerto y yo no sé cómo lo resucitaron. Usted pensó que murieron 4 episodios atrás, 4, ¿verdad? Películas, de los trajeron. Entonces, tenga esa idea. Si el apóstol Pablo fuera a resucitar hoy, y él nos escribiera una carta a nosotros aquí en el Tabernáculo Metropolitano, ¿pudiera decir lo mismo de nosotros como dijo de los Efesios y los Tesalonicenses? Yo diría que sí, pero la pregunta no es para mí, la pregunta es para usted. La pregunta es para usted, ¿por qué? Porque recuerde que si todos estamos unidos en Cristo, esto es una pregunta de conciencia. No es una pregunta de, bueno, no, yo me voy a, amén, vamos a sentirlo. No es que se sienta bien. Yo quiero que usted conecte, se enchufe al aspecto de lo lógico, de razonar, de autoevaluar. Si usted, de la forma que el Espíritu Santo se mueve a través del apóstol Pablo, usted piensa y ora y ama a sus hermanos. Porque Pablo escribió muchas cartas y no todas suenan así. Juan también escribió cartas en el Apocalipsis y no todas dicen esto. Entonces, ¿cómo queremos que la comunidad cristiana nos conozca? ¿Queremos que seamos los más populares por nuestra música? ¿Más músicos aquí todavía? ¿Por nuestros programas y ministerios? ¿No es malo? Es bueno poder servir a la comunidad de diferentes formas, pero yo creo que lo más importante que destaca una iglesia, si usted fuera a hacer un estudio de todo lo que Dios valora en su pueblo, es que número uno, ellos valoren a su hijo y como resultado de valorar a su hijo, se amen los unos a los otros en él. No hay más nada. Cuando si algún día Dios tuviera que mover a otro lugar y tiene que buscar una iglesia, tal vez no sea ni reformada. Si fuera la única iglesia que hay,
Y es una iglesia donde se predica el Evangelio de Cristo, donde los hermanos y las hermanas se aman en el Señor con amor tierno, real, grato, que usted ve el movimiento del Espíritu Santo a través de ellos poder continuar sirviendo, perseverando. Eso es una iglesia bíblica, donde el Evangelio se predica, la gente se ama y Cristo es glorificado. Amén. Y eso es lo que nosotros deberíamos considerar. Recuerde que cuando nosotros estamos hablando de por qué las personas deben de conocernos, me recuerda el verso Mateo, no lo tengo aquí, pero Mateo 5, versículo 16. Se lo leo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y te den crédito, y te den likes, y te manden dinero. No, eso es lo que dice el texto. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este texto, el Señor Jesucristo está diciendo que cuando nosotros vivimos bajo el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios, aún la gente que no conoce a Dios como nosotros lo conocemos, no tendrán otra opción que adorar a Dios. ¿Cuánto más entonces los hermanos y las hermanas en Cristo? Vuelvo y digo, yo creo que lo que estamos viendo en estos versos es muy importante. Y a veces nosotros, ¿verdad?, le pasamos por encimita rápido. Mira qué bonito que lo yo, que esto y que lo otro. Vamos a orar, amén, gracias Pablo. Está bien, pero hay mucho más ahí. Eso entonces nos llevaría a nuestro segundo encabezado, que es la parte B de este verso. Continuamos en el versículo 15. Leo de nuevo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, eso ya lo tomamos, y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces vemos ahí, si vamos a hacer observaciones, Pablo no solamente ha oído de cómo ellos han respondido a el Evangelio, pues eso es claro, cómo respondieron al Evangelio, al llamado, arrepentimiento y fe, la hermosura de Cristo, amén, sino que él también ha oído de cómo el Evangelio ha dado fruto en sus vidas. Por eso entonces en otro texto nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, en lo que sería Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro, esa parte, eso es crucial, del trabajo, de vuestro amor. Mire lo que está diciendo. Aquí hay un aspecto muy interesante. Está hablando como si el amor trabajara. No, pero el amor no trabaja. No, lo que trabaja son la gente. Y lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo es que dice, y del trabajo de vuestro amor. En otras palabras, hay un producto, hay un trabajo que es el resultado de que amas. Y el resultado de que amas es el resultado de que aquel que tú no amaste te amó. Cuando escuchaste su voz, creíste en él. Y ahora, por lo tanto, amas a aquellos que también le aman a él. Amén. Y continúa diciendo, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí de nuevo de que no solamente ha oído de que ellos tienen fe en el Señor, no solamente ha oído que ellos se han arrepentido de sus pecados, el que era tiradero de drogas paró, el que robaba paró de robar, la que se prostituía o el que se prostituía, porque eso hoy en día es uno de los dos, paró. Aman al Señor, sirven en la iglesia. No tiene que ser aquí al frente. Escuche bien, yo se lo decía cuando estaba en Puerto Rico, hablaba con un caballero que necesitaba oración. Ustedes saben que son prácticas, ¿verdad? Nuestras otras iglesias donde hay un llamado y el muchacho pasa al frente y yo comienzo yo no voy a orar por él, porque yo no sé para qué voy a orar. Yo tengo la costumbre de hablar con la gente. Y el muchacho pues obviamente quiere arreglar su vida con el Señor. Y yo, bueno, pues hay ciertas cosas que hay que entender. Y yo le decía, mira, lo más importante entender aquí es, si tú decides servir al Señor Jesucristo, no te metas en la cabeza que para de verdad dar evidencia de que tú sirves a Cristo, ¿verdad? Para de verdad dar evidencia que tú eres lleno del Espíritu, tú tienes que ser un líder, tienes que ser, ¿verdad?, un líder de grupo, tú no tienes que ser nada de eso. Usted sencillamente puede ser un miembro de la iglesia que viene, ama, sirve, diezma, ora, anima a los hermanos. Los hermanos son animados, ¿verdad? Lo animan a usted. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una idea de que si nosotros vamos a ser hijos de Dios, todo el mundo quiere ser algo grande. Cuando Cristo dijo que el más grande sea en el reino, esencialmente es el más pequeño. Hay que calibrar nuestra vista, hermano.
Hay que calibrar el lente que nosotros estamos, la cosmovisión de cómo vemos la iglesia de Cristo en medio de un mundo que dice que ama al Señor, pero no reconoce a Cristo si no quiere sus beneficios solamente. Entonces, otro aspecto que debemos de ver aquí es, quisiera ver lo que es una teología bíblica, particularmente de amarnos los unos a nosotros. Esto es algo que lo tocamos por encima, claro, más a profundidad en Juan, pero no de esta forma, y creo que es importante cubrirlo. Una teología bíblica del amarnos unos a otros rastrea el tema del amor a través del arco narrativo de la Escritura, revelando cómo el amor es central para el carácter de Dios, el propósito de la creación, el cumplimiento de la ley, las enseñanzas y la vida de Jesús y la identidad y misión de la iglesia. Entonces este tema se entreteje a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ilustrando la comunidad y el desarrollo del amor como la esencia de la relación de Dios con la humanidad y la base ética para las relaciones humanas. Entonces vemos el primer aspecto, el fundamento del Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento es fundamental para el carácter de Dios y sus expectativas para su pueblo. Si usted lee, con cuidado, usted lo va a ver. El Shema de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 5, manda a Israel a amar al Señor con todo su corazón, alma y fuerzas. Y este amor por Dios se debe reflejar en la forma que se tratan entre sí, como lo describe Levítico 19, 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amen. Deuteronomio 6, 4 y 5 se lo leo. Oye Israel. Interesante que comienza con mandato. Oye. Hey, por acá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces los libros proféticos como Miqueas capítulo 6 versículo 8 enfatizan hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios como central en la vida de fe. ¿Qué es lo que dice entonces Miqueas 6:8? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Interesante porque este verso también lo han tomado los justicieros de la verdad, de la justicia social, para entonces enfocarse meramente en la buena obra y no un evangelio que es el resultado de la verdadera buena obra. Pues se lo digo porque yo he hablado con ellos, yo he hablado con gente liberales loca, que le hablan del mismo Jesús, pero no lo conocen, porque lo que dicen son aspectos herejicos. Una persona, en otras palabras, me decía, si tú no haces buenas obras socialmente a los demás, entonces tu evangelio no es válido. Ahora, entienda bien, yo entiendo que Santiago dice de que enséñame tus obras para ver tu fe. Pero lo que Santiago no está diciendo es que si haces buenas obras, te ganas la fe. No lo está diciendo Santiago. Y hay gente entonces que dice, si tú no haces estas obras, tú no eres justificado por Cristo. Pero lo que están diciendo indirectamente es que el diablo sí le gusta hablar. Hay que tener cuidado. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que hacer lo correcto, hay que hacer justicia, pero ¿cuál es la justicia que la Biblia nos llama que hagamos y cuál es la que el mundo quiere que hagamos? No es lo mismo. La justicia que llaman es socialismo, eso es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, usted puede leer el mismo texto con otra persona y llegan a dos conclusiones totalmente diferentes. Entonces vemos este aspecto, ¿verdad? Vemos entonces la enseñanza y vida de Jesús. Jesucristo en el Nuevo Testamento encarna y enseña el amor divino en los evangelios y declara los mandamientos más grandes de amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Usted se acuerda porque lo hemos leído, Mateo 22, 37 al 40, se lo leo. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y es el segundo, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Interesante como el Señor Jesucristo resume. Si no entendiste más nada, esta es la verdad. Si tú amas a tu prójimo, lo debes de hacer como a ti mismo. ¿Por qué? Escuche bien por qué. Porque es imposible usted amar a alguien
sin ser transformado por el poder del Evangelio, como usted mismo, a menos que Dios no haya intervenido en su vida. ¿Cómo puede hacerlo? Si usted es casado, y no tengo que decirle mucho, y usted dijo, hasta que la muerte nos separe. Sí, yo sé. Hay días donde usted dice, ¿pudiera haber una excepción? Eso le pasa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros amamos de una forma imperfecta. Lutero, ¿verdad? Cuando vio esta idea de amar al Señor con todo, él se frustraba. Martín Lutero, ¿por qué? Porque nadie puede hacerlo de esa forma. Nadie. Entonces, imagínate, si Dios te manda que te ames totalmente, ¿ok? Con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, en todo el tiempo. Nadie puede hacer eso. Sin embargo, ese es el estándar que el Señor nos da a todos nosotros. Y gloria a Dios por una obediencia evangélica, que es una obediencia que es producida por el Espíritu Santo, pero no es perfecta. El Señor sabe, ¿verdad? Y en sus enseñanzas podemos ver esto. Jesús intensifica aún más este mandato en Juan 13, 34 y 35, donde instruye a sus discípulos a amarse unos a otros como Él os ha amado, estableciendo el amor como la marca identificadora de sus seguidores. Este nuevo mandamiento no se trata solo del agrado o el tipo de grado de amor. Usted puede tener el chippy, el del medio, ¿verdad? Como la gasolina o el premium. Jesús está diciendo, no es solamente darle gasolina unleaded, es darle la premium. Lo que Jesús está diciendo en Juan 13. Miren lo que dice claramente Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. No hay un mandamiento nuevo, pero está hablando la forma que se debe de percibir e interpretar lo que Jesús está diciendo. Que os améis unos a otros. Ay, sí, pues gloria a Dios. Nosotros nos amamos todo el mundo. Estamos bien. Como yo os he amado. Ay, ya de momento se nos den el cinturón se cayó por la ventana. O sea, todo el mundo está bien cuando decimos vamos a amarnos. Pero cuando decimos, mira lo que dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es algo muy agresivo, de mucha demanda, pero Jesús entonces hace esta marca una que es universal. Mire lo que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Right? ¿Viste la parte cuando yo cojo, verdad? El machete, ¿verdad? Literario. A machetear a aquellas personas que tienen problemas con amar. Aquellas personas, ¿verdad? Que tienen muy buena teología, pero no sirven para amar. Aquellas personas que ya el Señor, de verdad, genuinamente calibró su mente, ven a Cristo como hermoso, ven la hermosura de las solas, ¿verdad? Ven la hermosura de la doctrina de la gracia, pero se le olvidó más a la gente. Usted está mal. Y usted se tiene que arrepentir de eso. No de que aprendió. No. Es que aprendió, pero no dio fruto en nada. Así es. Pablo decía, ¿usted se acuerda? Bueno, vamos a llegar a ese verso pronto. Déjame seguir aquí leyendo. Aspecto de esta teología del amarnos los unos a los otros en la iglesia primitiva, las epístolas. Las epístolas elaboran aún más la teología del amor dentro de la comunidad cristiana primitiva. 1 Corintios 13 es la famosa exposición de Pablo sobre el amor, describiéndolo como la mayor de todas las virtudes y la forma más excelente de vida. El amor es paciente, apunte, amable, no tiene envidia, no se jacta, no es arrogante, no es grosero, no insiste en su propio camino, no es irritable ni resentido, no se regocija en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo aguanta. Hay una versión diferente para que nos entendiéramos mejor. Si nosotros, hermanos, vamos a ver cómo Pablo está orando y la razón por la cual él está dando gloria a Dios es porque estar en la iglesia de Cristo no es algo fácil.
Se lo he dicho una vez, se lo digo de nuevo. Esto es un hospital donde la gente enferma viene. Aquí la gente viene enferma espiritualmente y en momentos se vomitan ahí al lado suyo. Bueno, espero que literalmente no. Vaya al baño allá, por favor. Usted entiende que esto va a pasar aquí. La iglesia es un centro de construcción, la cual su perito arquitecto es Cristo. Y aquí usted tiene que venir con un hard hat, esa, ¿verdad? Un casco. Tiene que apretar acá atrás, tiene que ir con bota, ¿verdad? Con la puntita de hierro, para que, ¿verdad? Sí, para gente que se le para el dedo gordo y usted pierde toda razón. Pues póngase las botas espirituales, póngase a orar, sea humilde. Aquí usted se le va a parar en el dedo gordo a alguien, él se le va a parar en el suyo. ¿Por qué? Porque esto es un centro que sigue siendo construido por el Señor Jesucristo mismo a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, para hacer edificar un templo que pueda glorificarlo a Él. Decía alguien, si la iglesia perfecta existe, se dañó cuando usted llegó. Pero gloria a Dios que Dios no está buscando la perfección. La perfección es una promesa de lo que va a pasar al final. Por eso el Señor nos llama a amarnos los unos a los otros. Y Pablo cuando está orando, usted también lo leyó muy leve. Ay, gloria a Dios, la creen en el Evangelio, se aman. Ay, qué bueno. No, hay mucho más, algo más profundo ahí. Estas personas se amaban hasta la muerte. Porque eso es lo que causa el amor verdadero de Cristo. En Juan capítulo 4, versículos 7 al 21, profundiza la teología del amor al fundamentarlo en la naturaleza de Dios y la identidad del creyente. Entonces, usted se acuerda, había una vez yo escuchaba mucha música cuando era niño con mi padre y mi mamá. Y una que decía, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice, lo repite de nuevo, Dios es amor, Dios es amor. Y la canción dice, vuelve y lo repite. Entonces continúa, entonces pues cita el verso. Y eso es lo que está diciendo Juan ahí. Y este pasaje también conecta el amarnos unos a otros con el amor que Dios nos ha mostrado a través de Jesucristo. Note eso, a través en esos términos, enfatizando que el amor no es meramente un deber ético, sino una respuesta al amor que Dios primero ha mostrado en nosotros. Entonces vemos también el amor como el cumplimiento de la ley, que lo leímos y en Romanos 13, de 8 al 10 y Gálatas 5 al 14, capítulo 5, verso 14, que el amor cumple la ley. Toda la ley resume en el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, y este principio subraya que el amor genuino que busca el bien de los demás. Si hay verdaderamente una obra de Dios, yo busco el bien de los demás. Y entonces donde los justicieros socialistas llegan. Ay, no, pero aquí deberíamos darle lo que llaman un universal living income, me lo dice en inglés. Debemos darte un ingreso universal por vivir. No, la Biblia dice que el que no trabaja, no come. No estoy diciendo que no ayudemos a los que no tienen. Una cosa es ayudar al que no tiene, otra cosa es sostener al charlatán que no trabaja. No es lo mismo ni se escribe igual. Entonces, conclusión al ver esta teología del amarnos los unos a los otros. Presenta el amor como la virtud suprema que refleja la naturaleza de Dios. Cumple la ley y une a la comunidad de creyentes. Es tanto un mandato divino como un don divino. Es importante. A permitir, que nos permite a los creyentes vivir en una armonía con Dios, entre sí con el mundo, y por lo tanto, el amor no es solo un sentimiento, sino un principio comprometido y accionable de guía que guía todos los aspectos de la vida y el testimonio cristiano. Por eso cuando Pablo está diciendo ahí, yo doy gracias, es por eso. Porque hay un rastreo largo desde el Antiguo Testamento que nos muestra la importancia de amarnos los unos a los otros, y todo comenzó con Dios. Entonces el que ama porque Dios le amó. Y el que entiende como Dios le amó, es imposible entender el amor de Dios sin no pasar por Cristo. Es inevitable. Entonces el que conoce a Cristo, conoce al Padre. El que conoce al Padre, tiene amor, porque Dios es amor. Tercer encabezado entonces, mira aquí, muy bien. Vemos entonces versículo 16. Mire conmigo. Dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros.
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cómo es que yo doy gracias? Orando. ¿Usted cómo está en ese departamento, hermano? ¿Cómo están esas oraciones de gratitud? No le pida nada a Dios, simplemente, Señor, gracias. Bueno, puede ser que sí, puede ser que usted esté bien. O puede ser que tenga una F y se cuelgue la clase. Dios quiere que nosotros podamos dar gracias. Y note ahí, no es dar gracias por mí, no es dar gracias por mis cositas, no es, yo doy gracias por vosotros. Y la forma que Él da gracias es haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Yo creo que una observación bien buena aquí es la acción de gracias es razón para no cesar de dar gracias a Dios cada vez que oramos recordando lo que Dios ha hecho por nuestros hermanos. Cuando usted recuerda lo que Dios ha hecho por sus hermanos, eso debe de ser un impulso natural. Eso es como cuando usted va al doctor y le van a hacer, ¿verdad?, el chequeo anual. Dependiendo de cuál es la edad que usted tiene, le hacen varios chequeos, pero yo no voy a hacer los sencillos. Y yo recuerdo cuando era niño, lo sentaban en la mesita, sacan el papel, ¿verdad? Porque siempre, yo no sé por qué necesito un papel. Botar dinero, pueden pasar un trapito, ¿verdad? Con liso o con... Anyway, entonces usted se sienta, viene el doctor y saca una herramienta muy particular. ¿Usted se acuerda? Un palito con un triángulo. No, ese no todavía. El palito, no, ese es otro. El palito con un triángulo. Entonces viene el doctor y le dice, Josué, ¿verdad? No te muevas. Y viene, se para al lado de la rodilla. Y es como con una ira, ¿verdad? Como una venganza. Por lo menos yo lo sentí así. ¿Será que yo soy muy sensitivo en la rodilla? Él quería romperme la rodilla. Esa es la forma que yo lo sentí. Porque es que da como una corriente. Él viene, ¡pup! Y rápido, si no está en el lado correcto, le mete una patada en la cara. Eso se llama un efecto reflexivo. ¿Ves? ¡Pup! Así funciona. Hay unos tendones, ¿sabes? La forma que Dios ha creado esa parte del cuerpo, hay algo que va a hacer una reacción natural. No pierda lo que quiero decir. Cuando usted recuerda lo que Dios ha hecho por sus hermanos, ¡pup!, usted ora y da gracias. No hay que arrastrarlo para hacerlo. No hay que convencerlo para hacerlo. No hay que darle incentivo para hacerlo. Es algo normal, es algo que sucede natural. Por ejemplo, Romanos 1:9, mira lo que dice. Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mira cómo es Pablo. Pablo no es un paquetero, Pablo es de verdad. Aquí está diciendo, yo siempre hago mención de ustedes. Siempre, Pablo. Bueno, sí, siempre que se acuerde de ustedes es siempre. Hay gente personas, no, siempre, vamos a orar por la comida. Señor, gracias por los romanos. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que siempre que me acuerdo de ustedes, y es frecuente, yo doy gracias a Dios por ustedes. Mire Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, mire cómo Pablo sigue, ¿verdad? Este patrón paulino, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Usted puede pensar dos cosas. Pablo no tiene más nada que decir, repite lo mismo a todo el mundo. O Pablo genuinamente cree que lo que está diciendo es lo mejor que puede orar por una iglesia. Yo diría que es la segunda. Recuerde que Pablo no meramente está escribiendo porque le da la gana. Él está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces también continuamos viendo otra expresión en Filipenses. Ya le enseñé Romanos, ya le enseñé Colosenses, ya le enseñé Tesalonicenses, vamos a ver Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Nota que lo estoy diciendo? Siempre que el Espíritu Santo le sopla el pensamiento, Él le da gracias. Natural. Y lo que estoy tratando de convencerle a ustedes es de que nosotros no solamente debemos orar, pero hermano, no se restrinja tanto en su oración. Hay personas que tienen que ser así, esta es la oración. Son unos católicos cuasi, ¿verdad?, reformados. O sea, tiene que tener un manuscrito para orar. Bueno, no hay problema con eso, pero hermano, por favor.
Y si de momento usted ora y el Señor le trae a la mente una hermana de la iglesia, una necesidad, ¿usted va a parar? O sea, se va a molestar porque tiene que romper su orden. No. Nosotros como cristianos entendemos esta expresión de una forma bíblica correcta. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu. Eso no es místico. Eso no es brujería. Eso es real. Spurgeon, los hermanos carismáticos les gusta Spurgeon. Le gustan sus citas, ¿verdad? Pero le gustan a Spurgeon porque Spurgeon sonaba un poco carismático. Y no la forma que predicaba, pero unas cosas que él hacía. Por ejemplo, una vez se decía que su esposa, él a veces, el tipo estaba tan entregado al ministerio, o sea, esto es un fenómeno, que él a veces soñaba que estaba predicando y el tipo cuando sueña, él también habla. Entonces él le decía a la mujer que cuando él estuviera predicando en un sueño, que ella escribiera el sermón de él porque no quería perderle provecho. El tipo es inteligente. También tiene unas prácticas donde, por ejemplo, a veces iba una persona y lo que nosotros diríamos que una persona interpretaría como una palabra profética, y eso no creo que es correcto porque nosotros no estamos dando nueva revelación de Dios. Pero Spurgeon decía, mira, yo quiero motivarte, considera esto, o sea, sentí compartir esto contigo. Él no dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Entonces, nuestros amigos, ¿verdad? Carismáticos dicen, no, muchacho, Spurgeon era un carismático. No, Spurgeon era un hombre carismático de naturaleza, pero no de esa forma. Entonces, Spurgeon, que es un hombre que es fijo a la palabra de Dios, fijo a la cruz, fijo a la iglesia, él siempre se pasa dando gracias. Y la forma que él expresa su gratitud es a través de la oración. Mire entonces, antes de ir ahí, Tesalonicenses, quiero leer este último, dice, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros. Nosotros en este mundo de consumidores, muy poco damos gracias. Pudiese ser que si no tenemos cuidado nos podemos convertir en ingratos religiosos. Ingratos religiosos reformados confesionales. Sí, porque se tiene que ser bien legítimo ahí, tienen que meterlo ahí. No, hermano, eso debemos de ser hombres y mujeres que dan gracias. Pero no solamente porque Dios te contestó tu oración, sino que debemos dar gracias por lo que Dios está haciendo a través de oraciones que todavía no has hecho. Saque cuenta, coja un papel un día y póngase a escribir todas las cosas que Dios ha hecho que usted nunca le pidió. Todas las cosas que Dios ha hecho a favor suyo y su familia. Físicamente, en la salud, relaciones familiares, economía. ¿Cuántas cosas que Dios ha hecho que usted... Es más, yo le diría, si usted es igual de humano que yo he tenido momentos donde simplemente me viene un pensamiento a la mente, mira, sería bonito sí, ¿verdad? Usted llena el blanco. No fue una oración. Pasa el tiempo y Dios contestó algo que yo nunca le pedí, que sencillamente consideré. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Nosotros damos gracias por eso. Es más, nosotros vivimos como que damos gracias por eso. Permítame dar una ilustración que creo que nos va a ayudar a mejor a entender esto. Imagina que estás perdido en un vasto y oscuro bosque en la noche, sin sentido de dirección y sin esperanza de encontrar la salida. Tienes frío, miedo, estás solo. De repente a lo lejos ves una luz parpadeando. A medida que te acercas te das cuenta de que es una linterna sostenida por un amigo que ha estado buscando incansablemente. Llamándote por tu nombre, este amigo ha desafiado la oscuridad, la incertidumbre y los peligros del bosque porque se preocupa profundamente de ti y no ha parado ni siquiera por un momento en su búsqueda para encontrarte y llevarte a un lugar seguro. Este amigo con su linterna es como las oraciones constantes de Pablo por los creyentes en Éfeso. Así como el amigo en el bosque demuestra su amor y compromiso buscando sin descanso, las constantes oraciones y agradecimientos de Pablo por sus hermanos creyentes son un testimonio de su profundo amor y apoyo inquebrantable por ellos. Es un poderoso recordatorio de la importancia de la oración intercesora y la fuerza de los lazos espirituales que los conectan en el cuerpo de Cristo. Es a través de la oración. Llevamos nosotros linternas a los demás.
Es a través de la oración que nosotros podemos ayudar a aquellos que están perdidos. No es que, mire, hay personas que son cristianas, pero son bien inmaduras. Hay personas que son cristianas, pero son bien débiles. Por eso a través de la oración y tener esas linternas perdidas, que el Espíritu Santo le va a recordar, camina hacia la luz. Camina hacia la luz. Toma el camino. Busca la verdad. Síguela. Entonces podemos, como que dice, concluir con algunas preguntas antes de repasar de nuevo nuestra idea principal. Hermano, hermana, ¿estás orando por tus hermanos y por sus necesidades más allá de los miércoles en la noche? Hermano, miércoles en la noche. Sí, la noche que nosotros nos comprometemos en vernos para orar los unos por los otros. Menciono el miércoles en la noche porque puede ser, déjeme no caerle mal a nadie. Puede ser que usted ora todos los días. Gloria a Dios por usted, hermano. Que el Señor le bendiga. Pero si usted no lo hace todos los días, puede ser que usted no lo haga más allá del miércoles. Yo creo que eso está mal. ¿Por qué? Porque yo dudo que el Espíritu Santo no le trae a los hermanos suyos a su mente más frecuentemente. Eso significa que usted no ora por ellos. Si usted orara por ellos, el Espíritu Santo le traería más frecuentemente en los pensamientos a sus hermanos. Pero como usted solamente se ocupa de sus oraciones, su lista navideña, ¿verdad? Porque Dios es su Santa Claus. Usted simplemente pide. Pero hermano, pare de pedir por usted, pare de pedir por lo suyo, pida por otros. ¿Es el amor por tus hermanos y hermanas que te motiva a orar por ellos? ¿O es la necesidad de quedar bien con Dios y con tu conciencia? Hay personas que oran, no es porque aman, es porque ellos aman sentirse bien. No, yo voy a poner el checkmark. No, hermano, estoy orando por ti, hermano. Checkmark. Pero no es que estás orando porque lo amas. No es que te cae mal tampoco. Es que lo haces porque quieres quedar bien con tu conciencia delante de Dios. Bueno, hermano, no hay nada malo tener una conciencia limpia, pero no hacemos las cosas para estar limpiando nuestra conciencia. Nosotros las hacemos porque amamos a Dios, amamos a los hermanos, amamos su presencia en nuestra vida. Por eso lo hacemos. ¿Oras por los hijos y matrimonios de tus hermanos y hermanas? ¿O solamente oras por las familias y por tus necesidades? Volvemos a lo mismo. Oras por ti, por ti, por ti, por ti. Voy a poner una canción, voy a crear una canción que se va a llamar así. ¿Right? El por ti. El yo. Un video musical tirando con un yo-yo ahí bien chévere. ¿Right? No, hermano. Es más, una oración del Señor Jesucristo en Juan 17, la oración sumo sacerdotal, era una oración por otros. Señor, te pido por aquellos que tú me has dado, por aquellos que tú vas a traer. ¿Estás orando por aquellas almas que Dios quiere traer a esta iglesia para que sean salvos? ¿Estás orando por los perdidos, punto? Bueno, es que no te importa. No, hermano, no digas, usted sabe que a mí me importa. Bueno, no estoy hablando si la idea, como lo dije, te gustó. Estoy hablando de la realidad. De verdad te importa. Porque si tú ni siquiera oras por eso, pues no te importa. Usted invierte sus recursos en lo que usted ama, en lo que a usted le importa. Decía el dicho, ¿verdad? Que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si Cristo es tu tesoro, si su iglesia, a la cual tú dices que tú eres parte, es tu tesoro, deberías entonces mucho más tiempo en orar y amar a tus hermanos. No con una elocuencia teológica profunda, no, sé tú. Pero ora por ellos. Da gracias a Dios por ellos. Habla con ellos, habla con ella. Recuérdale las cosas que Dios ha hecho, anímale. Yo recordé a una persona que una vez dijo esto, me molestó. Soy honesto. La persona me dijo una vez, yo no voy a esa iglesia, a la iglesia de ustedes, porque a mí todo el mundo, ¿verdad?, me quiere mucho, pero nunca me llama. ¿Ok? ¿Está bien? Pues tú no me has llamado a mí. A mí tú no me has llamado. Déjame checar el teléfono, espérate. ¿Quién me va a llamar a mí? Ah, pues usted es el pastor. ¿Y qué?
Superman no soy. No soy de los Marvel tampoco. Hay que tener cuidado muchas veces cuando nosotros pensamos en unas formas que son divisoras y diabólicas. ¿Por qué esta palabra tan fuerte? Porque es que eso es lo que es. En otras palabras, yo no voy a amar a Cristo, a su iglesia, en la cual yo digo que soy parte, porque no me hacen como yo quiero. Inmadurez. O una inmadurez que es el producto de simplemente vivir una vida pecaminosa, un hábito que no se arrepiente. Porque el que quiere madurar, créame, madura. Pero el que no quiere madurar, míralos por ahí, usted sabe quiénes son, los ve por internet, usted sabe quiénes son, usted sabe quiénes son. Que el Señor quiera que nosotros podamos madurar y que podamos nosotros continuar orando como Pablo está orando. Que él es motivado por lo que él oyó. Recuerde que Pablo en muchos... Mire, Pablo, recuerde bien para terminar, él está en la cárcel. Pablo está en un calabozo. Y esos lugares le lleva las cartas con la peste estiércol, todo eso, que el de arriba se orinó, le cayó encima. Esa es la cosa. Y Pablo ahí, no sé cómo, escribiendo. He oído de vuestro amor por el Señor Jesucristo y el amor por ustedes los unos por los otros. No exagero, pues usted me entiende. Usted no vive esa vida. Sin embargo, Pablo, influenciado por el Espíritu Santo, toma su dulce tiempo para exhortar hermanos en muchos otros lugares que no están en la posición de él. ¿Usted ha visto algún momento en la carta donde él pide que lo vengan a visitar? Búsquela porque no está ahí. Oren por mí porque el tipo que corre esta cárcel me cae mal. La comida es horrible. No está en la carta. Usted pensaría que él está en un resort escribiendo de vacaciones o un crucero. No. Él está en una cárcel sufriendo, siendo burlado, maltratado, abusado por el Cristo que usted dice que usted también ama. Quiera Dios que nosotros, hermanos, tengamos la misma actitud cuando oremos. Y oremos los unos por los otros. Terminamos entonces. Nuestras oraciones deben de dar gracias constantemente por la fe que tenemos en el Señor Jesús y por el amor que tenemos por todos los hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, porque ella es eficaz, ella es una espada de doble filo que traspasa hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Permite, Señor, que no solamente traspase, pero que cambie. Que pueda transformar nuestra mente, nuestros corazones. La fibra de nuestro existir pueda ser, Señor, configurada a lo que tu palabra nos revela. Ayúdanos, Señor, perdónanos por los momentos que yo también, Señor, no tengo a mis hermanos tan frecuente como debo tenerlos en mi mente. No doy gracias tan frecuentemente de la forma que nuestro hermano Pablo lo hacía. No es porque él es perfecto, porque no lo era. Pero, Señor, gracias por este recordatorio. Gracias por este ejemplo de humildad. Y ayúdanos, Señor, a seguir este ejemplo. Por el poder de tu Espíritu, para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu iglesia, para la edificación de los santos de nuestra iglesia. Y es porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.